niños y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 16 de julio de 2018, aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y hoy en la conducción Andrea Rondón y Víctor Maldonado. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, buenas semanas, esperemos. Bueno, esperemos, además mi semana de cumpleaños debería ser buena y celebrativa, pero tú sabes que las semanas comienzan y no sabemos cómo terminan en este país tan turbulento. Pero mira qué interesante, porque en todos los lugares están tratando de reflexionar sobre temas importantes. En Ecuador están reflexionando sobre qué hacer con el monopolio de la electricidad. A mí siempre me ha parecido que eso de creer que hay empresas estratégicas que los gobiernos tienen que reservarse porque si no, no funciona, a mí eso me parece una soberana tontería, sobre todo ya a esta altura del siglo XXI. Sí, son lamentablemente excusas ya injustificables hoy para permitir la presencia del Estado en un mercado en el que definitivamente puede ser el privado el que puede ofrecer mejores alternativas. Y justamente lo que tú comentabas, Gabriela Calderón, con su artículo, eliminar el monopolio de la electricidad en Ecuador es una opción. O sea, Latinoamérica lamentablemente no ha entendido que en el mercado el Estado no debe participar, incluido en áreas como, por ejemplo, electricidad, en donde debería haber libre competencia, donde debería haber más competidores, porque en la medida en que haya más competidores se abaratan los costos, se abaratan los precios. Así es, vamos a ver si logramos hacer el contacto con la autora de este artículo, Gabriela Calderón. Pero mira qué interesante. Ella dice que en Ecuador, en este momento, solo se está usando el 47% de su capacidad energética. Pero como eso está en manos de los gobiernos, eso no hace que los precios bajen. Eso hace simplemente que los precios incluso suban. Además, el gobierno invirtiendo cerca de 450 millones de dólares en electricidad, que bien lo podría hacer la empresa privada. No, totalmente. Y a pesar de que Ecuador está en mejores condiciones que nosotros, sí está el mismo síntoma, lamentablemente depender del Estado. Bueno, lo que pasa es que hay un enfoque absolutamente, ¿cómo decirlo?, conservador, antiguo, old fashion, de lo que se tiene que hacer con las empresas en América Latina. Aquí en Venezuela nos hemos llenado de empresas supuestamente estratégicas que están todas quebradas. Yo quisiera compartir con nuestros oyentes, la dramática situación que tienen las empresas siderúrgicas, las empresas cementeras, las empresas del aluminio, todas las tierras agroindustriales que tiene el gobierno, Agropatria, la planta procesadora de plátano Argelia Laya, o sea, todo el canal de distribución que en este momento conserva el gobierno para alimentos, o sea, todo es absolutamente patético y empobrecedor. Pero tenemos en línea a Gabriela Calderón. Bienvenida, Gabriela. Hola, Víctor. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por atendernos. Aquí también está Andrea Rondón. Queríamos que nos comentaras precisamente sobre tu artículo Eliminar el monopolio de la electricidad. Sí, claro, para mí la verdad es que ha resultado novedoso empezar a conocer, digamos, los múltiples trabajos del Premio Nobel de Economía Vernon Smith. Él desde hace décadas ha venido proponiendo, digamos, no es una propuesta nueva de él, ¿no?, pero tiene estudios recientes, y él ha venido proponiendo la liberalización del mercado eléctrico, porque él dice que ahora lo que antes era imposible por falta de tecnología, ahora es algo muy práctico
algo que ya de hecho ha sido puesto en práctica en países como Reino Unido, Nueva Zelanda, incluso en Chile, y que genera, digamos, una solución privada para un problema público. Pero, además, súper interesante las tesis de este señor y sobre todo en áreas en que en América Latina estamos acostumbrados a ver una presencia del Estado. A mí me llama mucho la atención en tu artículo también cómo enfocas, cómo esta área está poco estudiada, por así decirlo, porque las tarifas en Ecuador no miden provincia, no miden días, por ejemplo, días feriados y días laborables parece que lo tratan igual, no miden actividad, no miden nada de esas peculiaridades que a largo plazo o a corto plazo son muy importantes para el inversionista, ¿no? Claro, y hay varias cosas, ¿no? Una cosa es que, como sabemos del todo monopolio, digamos, que no tiene la amenaza de una potencial competencia, pues se vuelve muy cómodo, se duerme en sus laureles, no tiene, digamos, la necesidad de satisfacer al cliente para seguir siendo rentable. Por otro lado, no tiene el incentivo de ahorrar costos, y se hacen inversiones ineficientes. Acá en Ecuador nosotros durante los últimos 10 años hemos visto cómo se ha hecho mucha propaganda acerca de la construcción de 8 nuevas hidroeléctricas, de las cuales solo 3 están funcionando. Eso no lo menciono en el artículo, pero con solo 3 de las 8 nuevas hidroeléctricas funcionando ya tenemos demasiada capacidad energética ociosa. Es decir, estos proyectos que se hacen desde el Estado sin ningún aterrizaje en la realidad de la demanda del mercado, terminan en gastos millonarios, porque todavía estamos pagando el financiamiento para construir esas hidroeléctricas, que no se usan en su totalidad. Entonces se terminan haciendo sinsentidos como este, o sea, se endeuda a los ecuatorianos a través del Estado en proyectos que, para empezar, no deberían haber sido construidos. Quizás no todavía, porque no tienen relación con la demanda actual. Y por otro lado, lo que tú mencionas, a mí me gusta cómo lo explica Smith en un artículo que publicó hace mucho tiempo en el Wall Street Journal. Él decía, imaginémonos los aviones y los hoteles, si es que tuvieran una tarifa fija, sin importar si es un feriado. Yo no sé si en Venezuela le dicen feriados cuando hay fin de semana largo. Entonces, bueno, imagínense que los hoteles estuviesen obligados a cobrar una tarifa fija sin importar si es feriado, Navidad, Año Nuevo, lo que sea, y sin embargo a veces hay muchas habitaciones vacías o asientos de avión vacíos, y sin embargo estén las aerolíneas también obligadas a cobrar lo mismo. Lo que terminaría pasando es que aquellos usuarios que están dispuestos a acomodar su horario para ahorrar plata, porque pueden viajar quizás en una fecha que haya demanda más baja, terminan pagando, de cierta forma subsidiando a los usuarios que no les importa y que tienen que viajar en la época de demanda alta. Y eso realmente no es eficiente y tampoco no es justo desde un punto de vista ético, pues, ¿no? Y la otra cuestión que él señala, que me parece interesante, acerca de la experiencia de Reino Unido, donde al menos, por ejemplo, 6 empresas en lo que es la isla de Inglaterra compiten por la distribución de energía, de electricidad, perdón. Él señala que en un año después de la reforma los precios al consumidor de la electricidad cayeron alrededor de 15%, y esto fue posible por la capacidad excesiva instalada que heredaron del sistema estatal. Algo similar podría suceder en Ecuador. Yo no sé cómo es la situación en Venezuela. Bueno, la situación en Venezuela es simplemente incomprensible. No tenemos electricidad. El gobierno tiene las tarifas reguladas a precios ridículos, pero que las va duplicando en función de la inflación, aunque no son representativas. Por otra parte, a mí, Gabriela, siempre me ha llamado la atención en América Latina, bueno, además de lo que tú dices, de que los gobiernos se reservan esas áreas supuestamente estratégicas y construyen alrededor de eso monopolios. Además, también esa dependencia de una tecnología tratando de evitar cualquier otra. Y pareciera muy claro que en todos nuestros países la corrupción asociada a la construcción de grandes proyectos y el discurso populista asociado a la presentación de grandes proyectos tiene muchísimo que ver, porque hay energías limpias que de repente sirven para alumbrar a una población pequeña. En fin, hay tantas cosas que los gobiernos parecen explícitamente ignorar a la hora de reservarse actividades económicas que al final los pueblos pagan, ¿no?
y termina en lo que está mal en Venezuela y en Ecuador, y esto aplica a casi cualquier parte, porque es un problema de incentivos, de cómo se comporta la gente dado ciertos incentivos. Es que estos megaproyectos manejados desde lo público suelen derivar en corrupción. Esto es una gran tentación para cometer actos de corrupción. Y no solo se desperdician recursos, sino que también hay un despilfarro, o sea, lo que se termina gastando en el proyecto en sí se malgasta, digamos. Acá en Ecuador tenemos el caso hay múltiples investigaciones que se están realizando en la Contraloría alrededor de los proyectos de estas 8 hidroeléctricas que yo les mencionaba. Por otro lado, los incentivos están mal para los consumidores, así como también para los que están produciendo y transmitiendo y distribuyendo la energía, porque por ejemplo acá en Ecuador tenemos un sistema de subsidio cruzado. Las personas que consumen por encima de un umbral de kilowatts diarios tienen una tarifa mucho más cara que aquellos que consumen por debajo de ese umbral. Esto es un subsidio cruzado, de tal manera que aquí se castiga a los que consumen más. En un sistema en que hay competencia entre distintas empresas, los usuarios que consumen más no son castigados. De hecho, le envían señales a los que producen y distribuyen: hey, en este barrio necesitamos y queremos más electricidad. Entonces el productor o el que distribuye la electricidad tiene el incentivo de invertir más en ese barrio y ir expandiendo de esa forma, conectada a la realidad del mercado, en base a la demanda, ir expandiendo la red, la grilla eléctrica. Digamos, eso de ahí es una comunicación entre la oferta y la demanda que no la tenemos en un mercado totalmente estatizado, donde los tres componentes, lo que es la producción, la generación eléctrica desde las hidroeléctricas, por ejemplo, o las centrales termoeléctricas, hasta lo que es la transmisión, y luego el negocio de los cables, que es la distribución, lo que lleva a las empresas y a los negocios. Y en lugar de invertir en expandir esa grilla, lo que terminan haciendo, por ejemplo, acá hay 2 empresas públicas, CELEC-EP y CENEL-EP. Ellos acaban de invertir entre comillas, 450 millones para financiar el gasto público, en lugar de estar expandir la grilla para llegar a más consumidores. Sí, ese criterio de unidad fiscal transforma buenos negocios en empresas quebradas si las maneja el gobierno. Muchísimas gracias, Gabriela Calderón de Burgos. El artículo maravilloso, eliminar el monopolio de la electricidad y que pensar fuera de la caja en América Latina. Está en elcato.org. Gracias, Gabriela. Gracias, Víctor. Y nosotros vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, Andrea, tenemos como libro del día un texto interesante de Orlando Patterson, un profesor que a estas alturas de la vida tiene 78 años, profesor de sociología de la Universidad de Harvard, y escribió hace un tiempito y se ganó un premio importante, el Premio Nacional del Libro de los Estados Unidos por no ficción, por este texto, La libertad. Tiene como subtítulo La libertad en la construcción de la cultura occidental, que aquí, por nuestras latitudes, fue editado por la editorial Andrés Bello. Sí, es un libro, me parece sumamente interesante porque nunca es suficiente seguir hablando sobre libertad. Él lo plantea como que la libertad en Occidente es un valor supremo, a diferencia de otras culturas en donde te venden otros valores que socavan la libertad. Él no se mete en caso específico de América Latina, pero podríamos decir como en socialismo te venden igualdad o te venden la libertad, pero bajo otra premisa, bajo otro concepto. Es un libro interesante en este sentido porque rescata cómo todo el mundo es posible sacrificarse, incluso aún su propia vida, por la libertad. Sí, es interesante además porque él creo que nació en Jamaica, si mal no recuerdo, es afroamericano, y él digamos que plantea que es desde, imagínate tú, la condición de servidumbre y de esclavitud de las mujeres que en Occidente se empieza a valorar la libertad como un elemento que no se tiene pero que debería detenerse. O sea, es sobre la privación de la libertad que empieza a valorarse realmente la libertad y que empieza a significar algo para la cultura occidental, y eso me llamó la atención.
Porque claro, hay un dicho, el muy castizo que dice, bueno, nunca se valora lo que se tiene hasta que se deja de tener. En este caso, se aspira a una condición de dignidad que uno ve en los otros y uno se pregunta por qué uno no tiene tan de experiencia de los socialismos. Yo creo que representa muy bien este momento venezolano. Sí. Los venezolanos ahora, que tienen tantas privaciones, que saben, digamos, cuántas dificultades están pasando, bueno, ahora es que están apreciando una conducción política llena de integridad, un sistema económico estable, una moneda fuerte y de libre cambio, un sistema de mercado y un Estado de Derecho que garantice a cada uno de los ciudadanos el disfrute de su libertad. Sí, es que pareciera que el ser humano definitivamente aprende de las coyunturas. Cuando los momentos son más oscuros es cuando necesitas esa claridad, iluminar tu proyecto de vida, cuando ya sientes que hay un riesgo de tu proyecto de vida, pues efectivamente pues la libertad pues se convierte en algo ya anhelado, a diferencia de pues lamentablemente esos 40 años de democracia en el que yo pienso que no se construyó un ciudadano, no se educó un ciudadano, estábamos acostumbrados a que todo se daba y no valorábamos lo que teníamos. Ahorita definitivamente valoramos lo que no tenemos. Por cierto, no quiero avanzar mucho sin darle saludo a todos los que nos están siguiendo por RCR 750 en su canal YouTube. Al amigo José Martínez, al amigo Hugo Duarte, que todos están siguiendo con muchísima atención. De hecho, tienes un admirador, Hugo Duarte, señorita Andrea Rendón, que tengas una semana muy productiva y muy bendecida. Muy bien. Y yo también quiero una así, y claro, él nos lo está deseando a los dos. Pero mira qué interesante, porque tan importante la reflexión teórica. Él empieza impugnando una libertad espuria que él llama la libertad soberana. Es decir, el poder de actuar como uno quiera, independientemente de los deseos de los demás. Él dice que esta forma de libertad no es libertad, es realmente autoritarismo. El derecho de un esclavista o líder político, por ejemplo Daniel Ortega, para no citar a los propios, para operar sin restricción. Y bueno, también es importante decir que eso no es libertad y que la soberanía es una falsa frontera. Totalmente. Que protege a la impunidad de los malandros, de los que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas. Sí, y él la compara o rescata en primer plano pues la libertad personal, que es la libertad negativa que se habla desde el liberalismo. Esa ausencia de control o coacción, principalmente estatal. Es ese laissez-faire, que te dejen hacer y teniendo como único límite los derechos y libertades del otro. Así es. Bueno, mira, dejamos a disposición de nuestros lectores el libro La Libertad del profesor Orlando Patterson. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Ser propietario equivale a haber obtenido la propiedad por mis propios méritos, y hacerla productiva implicará más méritos para mí. En la medida que el gobierno respete la propiedad privada, tenemos más oportunidades de convertirnos en un país libre y desarrollado, y por lo tanto tener mayor calidad de vida. Para que mi propiedad exista y permanezca en el tiempo, debo cuidarla, mantenerla y respetar las reglas del juego, porque el derecho a la propiedad incentiva la responsabilidad. Asegurar el derecho a la propiedad de todos los venezolanos es una forma de aumentar la libertad de una sociedad. La propiedad es símbolo legítimo de riqueza cuando es producto del ingenio y del esfuerzo. Se dice libertad por un país de propietarios. Este mes se hace sentir con las risas de los más chiquitines.
porque llenarás de color su imaginación. Aprovecha el 25 en toda la línea Kids de ama de casa y dales el regalo soñado. Disfruta de verlos divirtiéndose con las toallas, batas, ponchos y cobijas más coloridas y suaves. Los verás muy alegres con nuestros monstruos del espacio, princesas, piratas y sirenas y todo lo que tenemos para tus pequeños. Visita ya nuestra tienda ama de casa Kids en el Centro Comercial El Latillo o a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de casa, toca, siente, vive. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, Andrea, nosotros seguimos nuestra conversación. Tú sabes que se hizo viral un artículo que el amigo Orlando Avendaño sacó en Pan Am Post, que se llama El hambre se pasea, y tiene que ver también con la foto de una compatriota, de una ciudadana venezolana, sí, tan pobre, tan delgada, que no tenía ropa, que no tenía ropa, y bueno, el hambre se pasea, y se pasea en condición en donde todo parece perder importancia, pero me gustaría que lo conversáramos con Orlando Avendaño, periodista. Orlando, ¿estás allí ya con nosotros? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, en verdad. Bueno, es que estamos, digamos que muy angustiados que estas cosas estén efectivamente ocurriendo, ¿no? En Venezuela el hambre se pasea. Cuéntanos qué fue, digamos, cuál fue la crónica que tú hiciste. Sí, bueno, yo ese día ¿quién está ahí es Andrea Rondón? Sí, Andrea Rondón. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. A ver, ese día se hizo viral esta foto, que creo que la publicó por primera vez un diputado de Venezuela, Omar González, que es, bueno, una mujer en Cantabria, en Suátegui, caminando desnuda por la calle, esquelética, completamente famélica, caminando desnuda pidiendo comida. Y bueno, la imagen es completamente desgarradora porque, bueno, nuevamente, creo que uno jamás en Venezuela hubiera imaginado que habíamos llegado a ese punto de ver a una persona en ese estado caminando por las calles. Son imágenes que recuerdan a los peores sitios de África, o imágenes dignas de Auschwitz en el Tercer Reich, cosas terribles. Pero bueno, nada, eso me llevó a escribir ese artículo. De hecho, la imagen se hizo viral en redes. Incluso tengo amigos de otros países que no podían creer que la imagen era real, de hecho. Y me llamó mucho la atención muchos de los posts de venezolanos que decían: yo que me quejo por la falta de luz, la falta de agua, o que no puedo completar el almuerzo de cierta forma, y veo esta imagen, mejor me quedo callada. No, es que te tienes que quejar de todo. Lo que pasa es que ese es un extremo que nos invita a la reflexión por cómo nos han llevado a nuestros niveles más básicos de supervivencia, a comportarnos como animales, ¿no? Y el olvidar que teníamos luz las 24 horas del día, o teníamos agua las 24 horas del día, o
o podíamos llenar nuestras comidas, desayuno, almuerzo y cena sin pensarlo. Simple y llanamente hacíamos la comida y ya, y olvidar eso es preocupante. O sea, yo creo que es tener todo el panorama completo, tan solo que esto nos sonó las alarmas mucho más fuerte de lo que pensábamos, además que estábamos como un poco entretenidos con el mundial, ¿no? Bueno, Orlando, sí. De lejos, además, es el artículo que más han leído en la última semana en Pan Am Post. Estoy viendo ahorita 4.189 lecturas, que es todo un récord para un artículo en un portal latinoamericano, ¿no? Sí, la columna se ha movido bastante bien. Con respecto a lo que dice Andrea, lo que decía primero, que mucha gente, es decir, veía completamente con escepticismo esta imagen. De hecho, porque bueno, el post en Facebook lo bloquearon por el tema de la foto, ¿no? Sí, el desnudo. Pero al principio, cuando lo posteó Panam, yo leí uno de los comentarios que tuvo como más relevancia, que era alguien de otro país, recuerdo, realmente no sabría decir de dónde, que decía que nosotros, medio derechista, etcétera, que dónde habríamos sacado esa imagen sensacionalista, que estábamos tratando de tergiversar la situación, porque no creía que la imagen se correspondiera con la realidad del país. Y con respecto también a lo otro que dice Andrea, que también es muy importante, sí, efectivamente, o sea, no se trata de relativizar las desgracias aquí, o sea, lo de la mujer de Cantaura es realmente ya el extremo de lo que está ocurriendo aquí, pero también sirve como recordatorio de que, oye, así como ella es una situación que deben estar atravesando miles de venezolanos, y muestra que, bueno, que hay gente realmente que se está muriendo de hambre, es decir, eso está ocurriendo aquí en el país. Así es, yo quiero citarte. El retrato de una mujer esquelética y consumida caminando por las calles de Cantaura en Anzoátegui, al este de Caracas, debería remover el estómago de todos los venezolanos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se permitió? La mujer desnutrida, sin ninguna vergüenza, esgrime su arma más letal contra la inaguantable impasibilidad. Anda desnuda, dando pasos por el país como estandarte de la maldad de un modelo erigido sobre los pobres para profundizar el hambre y la muerte. La desnutrida de Cantaura se desnudó para pedir comida. En las redes dicen que no es ni vieja ni loca, que solo tiene hambre, que solo es una víctima del chavismo. Y yo te tengo que agradecer muchísimo, Orlando, el esfuerzo que has hecho de hacer la crónica, porque lo único que nosotros no podemos permitir es que se normalice la indignidad, se normalice la servidumbre, se normalice, o sea, pasemos por normal esta situación trágica que estamos viviendo todos los venezolanos, porque ella no es la única, tú lo dices, Orlando, ella no es la única, ella simplemente es un testimonio extremo de lo que los venezolanos están pasando ahora. Gracias, Orlando, por el artículo, gracias por el contacto, y además, bueno, tengo que decir que el miércoles bautizas tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? Sí, Días de Sumisión. Días de Sumisión. ¿Dónde va a ser el bautizo? El bautizo va a ser en la librería Lugar Común de las Mercedes, la que queda, la nueva, la que está al lado del Café Olé. Va a ser a las 5 de la tarde. Ajá, ¿y quiénes van a ser tus padrinos? Bueno, va a hablar Enrique Aristilleta, gran don Enrique, muy estimado, y el profesor, bueno, escritor Armando Col. Bueno, te deseo todo el éxito del mundo. Invito a todos desde esta tribuna de RCR para que acompañen a Orlando Avendaño en el bautizo de su primero de muchos libros, estoy seguro. Días de Sumisión, librería Lugar Común de las Mercedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Andrea, un abrazo gigantísimo. Andrea, también me encantaría que pudieras ir a la presentación. Sí, lo tengo anotado en agenda y ya lo difundí por mis redes, porque, oye, porque yo te sigo por Pan Am Post y estos artículos, aunque duros, son muy necesarios. Gracias, Andrea, en serio, y gracias, Víctor. Dale, vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Son las 11:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Alfredo Romero, abogado y director del Foro Penal Venezolano, aseguró este lunes que actualmente hay 254 presos políticos en Venezuela. El diputado José Guerra, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, aseguró que hay una incoherencia en materia económica por parte de los voceros del gobierno. Que hay una incoherencia. Por ejemplo, Jesús Faría planteó que hay que eliminar el control de cambio, que hay que ir a un esquema económico distinto. Esto lo había planteado antes Roy Daza, un miembro del partido del PSV también. Ayer lo planteó Arias Cárdenas en una entrevista que le hacen en Panorama. Pero por otro lado te aparece ayer Eleazar Díaz Rangel diciendo que no hay que quitar el control de cambio, que hay que dejar el control de cambio. Entonces Tarek Isami anda en una campaña tratando de reunirse con gente para anunciar precios. Ya tienen 2 semanas que anunciaron los precios que iban a ser publicados, no los publicaron. No encuentran qué hacer, el país se les fue de las manos, no tienen equipo técnico ni en Banco Central ni en el Ministerio de Finanzas que puedan elaborar un plan económico. Se están dando bandazos. Uno dice que hay que quitar el control de cambio, otro dice que hay que dejar el control de cambio. Entonces, bueno, en esa situación el país está paralizado. DICOM está asignando menos de $1 millón diario, semanal por subasta. Eso no es nada. Las importaciones están cubriendo con el dólar paralelo a 3.500, a 3.500.000, y eso es lo que está empujando la hiperinflación, que cada vez, en lugar de ceder, lo que hace es aumentar. Trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Ceucán salieron a protestar este lunes para exigir salarios justos. En internacionales, organismos de derechos humanos independientes denuncian que la represión en Nicaragua ha cobrado la vida de más de 350 personas. Capturan en Argentina a exmilitar chileno vinculado a crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y en los deportes, el mediocampista venezolano Cristian Macún está siendo vinculado con la Juventus de la Serie A del fútbol italiano. 11:32. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Empresa especializada en el ramo logístico está en la búsqueda de coordinadores de almacén, almacenistas, auditores de cargas, montacarguista, personal para maquilado y personal de mantenimiento. En Guarenas, Guatire, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay. Envía tu currículum a empresaglobalca@gmail.com. La mejor experiencia de logística en Venezuela. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Bueno, Andrea, nosotros seguimos nuestra conversación. Mira, hace un año, Andrea, el Venezuela estaba en otro estado de ánimo. Hace un año salimos todos los ciudadanos, más de 7 millones de ciudadanos, a una consulta popular organizada por la sociedad civil y por los partidos de la oposición que se habían comprometido explícitamente a hacer de esa consulta el horizonte estratégico de la lucha política. Baste simplemente ver los discursos anteriores y los discursos posteriores a esta lucha política, y yo quiero recordar las tres preguntas que respondimos los ciudadanos afirmativamente. La primera: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Esa es la primera pregunta. Sí. Ante la cual, por supuesto, la gente, por supuesto, que manifestó un absoluto rechazo, porque en el imaginario cívico de los venezolanos, el derecho tiene, por supuesto, un lugar muy especial a pesar de toda la trama que hemos vivido. El segundo, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año de 1929 y respalda las decisiones de la Asamblea Nacional. También sí. Se le dio afirmativamente. Y tercero, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. 7 millones de personas dijeron: esta es nuestra estrategia, y por eso es patético que alguien pregunte: ¿y tú qué propones? ¿O ahora qué vamos a hacer? Porque la agenda la teníamos y sigue vigente. Y la tenemos. Ahora, creo que María Corina Machado y la fracción 16 de junio están haciendo un acto en este momento en la Asamblea Nacional precisamente para decir y para plantear que esta agenda está vigente. Vamos a la conexión, al contacto con ellos. Representa el espíritu y el mandato urgente, vigente y pendiente que el pueblo de Venezuela nos dimos a nosotros mismos. No vengo aquí hoy a hablar de derrotas, sino de victorias, y eso es precisamente lo que representa el 16 de julio, la victoria del pueblo venezolano frente a una tiranía a la cual le dimos un mensaje inequívoco. Para Soy Venezuela, para la fracción 16J, aquí representando su consejo consultivo, la doctora Cecilia Sosa Gómez y Julio Jiménez, es un verdadero honor darle la bienvenida a Teresa Albániz, que es un referente de conocimiento de lo que vive y siente el pueblo de Venezuela, de servicio y quiero decir hoy de coraje. Dar este paso hoy, precisamente hoy, Teresa, enaltece lo que representas y lo que el pueblo de Venezuela ve en ti y en quienes hoy estamos decididos a cumplir ese mandato. Me emociona mucho tu presencia, Mariela y Luis, y sabemos que aquí estamos enviando un testimonio a todos los venezolanos de lo que está en juego en esta hora y lo que estamos dispuestos a hacer. Bueno, yo creo que efectivamente el mensaje de María Corina Machado está en la línea y está reunida la fracción 16 de julio que se conformó precisamente para hacer la expresión de que este mandato sigue vigente, está pendiente, y yo creo que es un curso estratégico que todavía no se ha agotado. Y hablaba Andrea de los estados de ánimo, sí, porque eso fue un punto de inflexión. Cuando una parte de la oposición traicionó el espíritu y propósito del 16J y se fue a las elecciones, luego de que la Asamblea Nacional había aprobado esto como válido, porque lo aprobó después, creo que fue el 18 de julio, en sesión y en acuerdo formal que para el país, por lo tanto, tiene valor legal. Bueno, todo eso se disolvió y allí hubo un punto de corte, una especie de gran disección entre aquellos que se toman en serio lo que dicen, lo que proponen, lo que plantean, se toman en serio el ciudadano y los mandatos ciudadanos, y aquellos que creen que todo es jugandito. No, totalmente. Y digamos, yo no pienso que el 16 de julio, como algunos piensan, y pueden
uno puede reconocerle cierta razón cuando está contaminado de lo que estamos viviendo. Pero el 16 de julio fue muy útil, no solamente porque fue una expresión de voluntad de toda la sociedad civil organizada en rechazo abierto con lo que estaba pasando. Teníamos ya 3 meses de manifestaciones violentas, todos salimos y arriesgamos nuestra integridad física en ese momento. También los que están afuera se solidarizaron con nosotros que todavía seguimos aquí. Pero fue un momento cumbre y clave para entender qué era la verdadera oposición, qué es lo que realmente vamos a necesitar cuando vayamos a restituir el Estado de Derecho. Ahora, es una magnífica noticia también. Teresa Albáñez, la presidenta de la Comisión Electoral de las primeras primarias que hizo la oposición unida, de la cual salió como candidato Enrique Capriles, que fueron limpias, pulcras y reconocidas por todos. Teresa Albáñez hoy está anunciando que se incorpora a la plataforma Soy Venezuela, porque ella plantea, digamos, que es la única alternativa consistente e íntegra, y en ese sentido ella suma sus esfuerzos. Yo conversaba con ella recientemente y le decía: Teresa, tú eres una mujer que ha tenido, digamos, una larguísima trayectoria como estadista. Ella estuvo en UNICEF, ella fue presidenta del Instituto del Menor, ella fue ministra de la Familia, una larga trayectoria equiparable a otra larga trayectoria como fue la de Mercedes Pulido de Briceño, que en paz descanse. Esta mujer, desde su conciencia de estadista, está hoy desde la Asamblea Nacional sumando sus esfuerzos, su reflexión y su capacidad de lucha para esta nueva coalición que se llama Soy Venezuela. A mí me parece eso esplendoroso desde el punto de vista de lo celebrativo, y que sea hoy 16J, a un año del 16 de julio del 2017, me parece muy significativo. No, totalmente. Y además no debemos olvidar muchas de las decisiones que tomó esa Asamblea Nacional y por la que nosotros votamos también, y por la renovación de los poderes públicos. No olvidemos, el TCJ legítimo, el que lamentablemente se encuentra en el exilio, sigue trabajando, sigue dictando sentencia. Y aunque muchos podrán cuestionar y dónde está la coacción y dónde está la efectividad, siguen trabajando. En la medida en que se siga reaccionando a lo que está ocurriendo, estamos resistiendo. Eso no se puede olvidar. Bueno, no, y es lo que plantea, yo se lo he oído a Perkins Rocha, pero tú eres abogado, que ellos están fuera no porque decidieron, sino en razón de una necesidad de resguardar su vida, porque fueron indebidamente perseguidos. Totalmente. Están fuera no porque quieren, están fuera porque son también una expresión más desnuda, una expresión desnuda de la represión del gobierno y del desconocimiento que el gobierno hace de la autonomía de los poderes públicos y de la capacidad de esos poderes públicos para poner orden. Exactamente. Cuando la tiranía significa una gran desviación. Ahora, yo también quería comentar contigo un artículo que a mí se me ocurrió, ¿no? Que llame Caracas 15 horas de socialismo, que está en el portal también de Pan Am Post. Y que agradezco a todos pues la difusión y la lectura. Más de 3.000 vistas tiene en el portal. Y bueno, porque es importante narrar la vivencia de los que se sienten más impactados por una política que está ausente de compasión, de solidaridad, de fraternidad con la gente, ¿no? Esto, digamos, no da tanta penuria para más allá de 15 horas. Los venezolanos se paran temprano, a las 5 de la mañana, y se paran, en lugar de sonreírle a la vida, se paran preguntándose si tienen luz, tienen agua, si en la cocina hay café, si lo pudieron comprar, si tienen cómo desayunar, si pueden llevar lonchera a su oficina, y además si tienen cómo irse al trabajo, porque les afecta el efectivo, la falta de transporte, y porque la mejor alternativa es tan indigna, un camión de estacas en donde se tienen que montar. Ahora, está lloviendo en Caracas y todo esto hace del trajín diario algo alucinante, terrible, el mordaz, patético, pero que tienen que vivir 5 millones de venezolanos en Caracas, pero bueno, por supuesto viven 30 millones de venezolanos en todo el país. Sí, en mayor o menor medida, porque todos estamos afectados. El que vive aquí en Venezuela, independientemente de los recursos o de las herramientas que tenga, lo sufre. Nuevamente, en mayor o menor medida, pero todos sufrimos esto. Y ese me pareció un artículo muy interesante porque
no, es narrar, pero también estamos haciendo todos desde nuestros nichos, desde donde estamos, documentando lo que está pasando, porque el documentar va a crear memoria, y al crear memoria evitará el día de mañana que esto se reproduzca y que lo que uno no puede creer que haya ocurrido en pleno siglo XXI, hay evidencia de eso, que el socialismo nos llevó a esto. El socialismo de antes también, por cierto, nunca me voy a cansar de decirlo. El socialismo vegetariano que tuvimos, esa socialdemocracia, también creó las condiciones para lo que estamos viviendo, este socialismo carnívoro que lo vivimos hoy en día. Es que la socialdemocracia es una especie de lubricante para lo que viene después, porque empieza estatizando, empieza interviniendo la economía, empieza enemistándose con el mercado, diciendo que los empresarios son indebidamente ricos, que ser rico es malo, que hay que repartir lo que no se tiene, que las riquezas las reparte mejor el Estado que los privados, y bueno, el resultado termina siempre siendo esta opción depredadora, contumaz, indiferente y cruel que estamos viviendo, porque ojalá la señora de Cantaura, que pasea desnuda su hambre, fuese un lunar en medio de una gran sábana blanca. No, la gente en Caracas, que es la capital de la República, donde hay por supuesto mayor infraestructura y más oportunidades, la gente está comiendo basura, sigue comiendo basura, la gente llora todos los días una tragedia porque ve que no tiene cómo alimentar a los niños, no puede comprar un pedazo de carne, no tiene cómo comprar queso, si se enferma la gente es una tragedia terminal. Hace poco veía yo, creo que por el portal de La Patilla, del fraterno David Morán, alguien que decía, mire, si usted está enfermo de cáncer, se tiene que ir del país. Ahora, ¿cómo es posible que el norte de América del Sur, un país petrolero, termine siendo tan tajante la sentencia de muerte? ¿Cómo es posible que aquí haya más posibilidades de morirte de un infarto, más posibilidades de morirte de cáncer o de cualquier cosa? ¿Cómo es posible que aquí tú puedas en Caracas caer víctima del paludismo o de cualquier cosa, simplemente porque este estado depredador pues está como Saturno comiéndose a sus hijos? Totalmente, y es que ya lo advertía en el siglo XX Hayek, la fatal arrogancia, errores del socialismo. Cuando dice la fatal arrogancia son los efectos mortales sobre la población en este tipo de medidas económicas que se usan con fines netamente políticos. Mira, es normal, hoy estuve en alguna oficina y me decía una de las compañeras, mira, desde ayer no hay luz. Cuando tú, cualquiera que te ofrecía antes un cafecito, eso ya no existe ni en las casas, porque el café se ha convertido en un artículo de lujo que muchos no tienen cómo consumir. La tragedia de bañarse o no en Venezuela, el drama de conseguir o no un desodorante, la falta de efectivo que a veces impide que tú vayas, y a la gente no le importa, no le interesa que el metro sea gratis, porque el metro es parte de la tragedia diaria. De algo absolutamente indigno a lo que te exponen, y por supuesto todo ha perdido sentido en un país en donde lo único que parece indiferente es el socialismo, como tú lo planteas, depredador, que se come la dignidad, que no te permite a ti vivir en libertad. Y nada, simplemente esta es una narración que yo quise hacer 15 horas de socialismo en Caracas, una narración de alguien que se para y tiene que ir al trabajo, tiene que tratar de trabajar, quiere almorzar y no tiene que comer, y tiene que regresar a su casa con hambre vieja, hambre de antier, porque no ha podido ni cenar, ni desayunar, ni almorzar, poco más, poco menos que un mango. Pero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Llegó el mes de los niños y en Ama de Casa están los regalos perfectos para ellos. Aprovecha desde ya el 25 en toda la línea Kids de Ama de Casa y dale color al mundo de tus chiquillos. Llévales en el Día del Niño las más suaves y divertidas toallas, ponchos, batas y cobijas, inspiradas en lo que les divierte y pone a volar su imaginación. Visítanos ya en nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Hatillo o a través de la tienda en línea amadecasa.com para que sorprendas a tus pequeños con el regalo soñado. Ama de Casa, toca, siente, vive.
En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, sí, Sebastián Cifuentes por nuestro canal YouTube dice, la opción es capitalismo o fracaso. Cualquier vaina diferente al capitalismo es crear pobreza y degradación en las sociedades. Sí, definitivamente. Y este chat está interesante hoy, está bastante movido porque algunos hablan, ya la gente no resiste, debemos pasar la fase de resistencia, eso es importante. Más allá de resistencia, ciertamente, ¿qué sigue, no? Bueno, resistir es el mensaje también, Andrea. Tú lo planteabas antes de comenzar el programa, el que la gente haya transitado por este desierto, ¿ok? Y siga caminando buscando la tierra prometida y en el camino haya destruido falsos ídolos, se haya desentendido de los dioses con pies de barro y haya encontrado un camino seguro en una política más basada en la integridad, se esté reconciliando con un mensaje y una unión alrededor de la verdad, a mí me parece que forma parte de un gran avance. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que hemos resistido. Andrea, 40,000% de inflación ya tenemos encima. Sí, no es el futuro, es lo que estamos viviendo todos los días y aquí hay una sociedad durísima, resistente, invicta, capaz de seguir dando la batalla y que no ha perdido en su mirada esa luz de esperanza y de optimismo que es la que al final vale la pena. Resistente, no resignada. Podrá haber algunos resignados, no vamos a ser inocentes al pensarlo, pero la mayoría es resistente. Así es, y con esa mayoría es que vamos a convocar al país a una nueva etapa, porque este país habrá que reconstruirlo y sobre todo hay que reconstruirlo sin desmemoria. Yo creo que esto hay que contarlo y volverlo a contar y volverlo a contar de tal manera de que por la pedagogía de la repetición nosotros finalmente no volvamos a cometer viejos errores ni vayamos a caer seducidos por malos discursos y pésimas fábulas. Totalmente, dantesco lo que estamos viviendo hoy como para repetirlo en pleno siglo XXI. Así es, bueno, y nosotros damos por concluido nuestro programa el día de hoy, Andrea. Creo que ha sido diverso, interesante, creo que es esperanzador. El 16J, el mensaje del 16J está vigente, el discurso está vigente, el mandato está vigente y nosotros los venezolanos seguimos invictos, avanzando. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, quien le doy un saludo, que está allí, la jefa está allí en la ventanilla. En la producción, el fraterno Kenjer Jaramillo. En los controles, el infalible César Artiaga. Y en la conducción hoy estuvimos Andrea Rondón y Víctor Maldonado. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.